días, compañeros. Buenos días, licenciado. Nosotros somos el grupo número 2 y en esta oportunidad les vamos a exponer sobre la NIE 701 y 706. La NIE 701 nos habla sobre la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en un informe emitido por un auditor independiente. Como primer punto, pues tenemos la definición de cuestiones claves. La norma nos indica que las cuestiones claves son aquellas situaciones que a juicio del auditor pues son de mayor significatividad en la auditoría de estados financieros, ya sea por los saldos o por la naturaleza de estos. Dentro del alcance de esta norma nos dice que trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar estas cuestiones en un informe de auditoría. Esto pues con el propósito de que la auditoría sea de mejor valor comunicativo tanto en el informe de auditoría, lo cual ayudará a proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría. También nos dice sobre el alcance de esta norma también es proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base con los responsables del gobierno de la entidad acerca de determinadas cuestiones relativas. En esta parte, pues la norma nos dice que la comunicación, pues no va a sustituir la información que la dirección debe presentar en los estados financieros. También no exime al auditor de expresar una opinión modificada. Y por último, pues también nos dice esta norma que esta norma aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales. Dentro de los objetivos de esta norma, pues nos indica que primero vamos a determinar aquellas cuestiones claves que a juicio del auditor pues son cuestiones importantes. Y segundo, pues vamos a comunicar estas cuestiones en el informe de auditoría, describiendo cada una de ellas. La norma nos habla también sobre los requerimientos. Uno de los requerimientos que habla la norma es la determinación de las cuestiones claves de la auditoría. En su párrafo 9 nos indica que el auditor determinará entre las cuestiones que se van a comunicar a los responsables del gobierno de la entidad, aquellas que hayan requerido atención significativa del auditor al momento de realizar la auditoría que se le pidió. Y estos serán, 1, las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los riesgos significativos. 2, los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos por parte de la dirección. 3, el efecto en la auditoría de hechos de transacciones significativas que han tenido durante el periodo de la auditoría que se está realizando. Comunicación de las cuestiones claves de la auditoría. El auditor descubrirá las cuestiones claves de la auditoría utilizando un subtítulo adecuado en la sección que titulada Cuestiones claves de la auditoría, las cuales son aquellas cuestiones que según el juicio del auditor han sido de mayor significatividad. B. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto. Las cuestiones claves de la auditoría no suplen a expresión de una opinión modificada. El auditor no comunicará cuestiones claves de auditoría cuando se exprese una opinión modificada de conformidad con la NIE 700. Descripción individualizada de las cuestiones claves de la auditoría. La sección de cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría incluirá una referencia a la información o informaciones a revelar en los estados financieros y tratará de dos aspectos, el cuales son el motivo en que se consideró la mayor significatividad en la auditoría, el cual se determine de una cuestión clave de la auditoría. B, el modo en que se ha tratado o se va a tratar dicha cuestión. Circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe de auditoría.
el cual el auditor escribirá cada cuestión clave de la auditoría en el que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. B, no se aplicará la, la entidad ha revelado información sobre la cuestión. Siempre con los requerimientos, una parte fundamental es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Prácticamente, cuando hablamos de eso, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de, podemos mencionar aquí, aquellas cuestiones que el auditor ha determinado, cuestiones prácticamente claves de la auditoría. Y también, si en dado caso puede ser necesario, la función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, así como también otro requerimiento es la documentación que debe existir. En este caso, la documentación se refiere a las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor, así como también el fundamento del auditor para determinar que no existe cuestiones claves de la auditoría que se deben comunicar en el informe de auditoría. NIE 706, párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. El alcance de esta NIE nos indica que va a tratar específicamente sobre aquellas comunicaciones que se generen de manera adicional para el momento de la presentación del informe de auditoría, principalmente por dos cuestiones. La primera, con el propósito de poder llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones que sean reveladas o presentadas dentro de la información de los estados financieros, pero que se vuelvan fundamentales para poder comprender de forma global el informe de auditoría. Y también para poder llamar la atención de los usuarios sobre alguna cuestión o cuestiones distintas de las que se revelen dentro de la información ya presentada, pero que de igual manera se necesitan incluir para poder comprender ya sea una sección como sería responsabilidades del auditor o bien el informe de auditoría de manera global. El objetivo de esta norma es que una vez el auditor pueda formarse una opinión sobre dichos estados financieros, él pueda llamar la atención para estos usuarios por medio de dos tipos de párrafos. Un párrafo de énfasis en el que básicamente se hace que una cuestión o cuestiones, puede ser un conjunto también de ellas, presenten tal importancia que resulte fundamental el poder expresarse en un párrafo de manera independiente. O bien una información que propiamente no sea parte de la ya revelada, pero que se necesite incluir para que también se pueda comprender adecuadamente este informe. Requerimientos de la NIE 706. Párrafos de énfasis en el informe de auditoría. Si el auditor considera necesario llamar la atención a los usuarios de los estados financieros, incluirá en el informe de auditoría un párrafo de énfasis, siempre que no se conforme con la NIE 705, también cuando es aplicable la NIE 701 y no se haya determinado la cuestión, es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. En el párrafo de énfasis en el informe de auditoría incluirá una sección separada del informe de auditoría con un título adecuado que incluya el término de énfasis. En el párrafo, una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe detalladamente dicha cuestión. Además, indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en la relación a la cuestión que se resalta. Podemos mencionar algunos ejemplos de las circunstancias en las que el auditor puede considerar necesario incluir un párrafo de énfasis. La incertidumbre relacionada con resultados futuros de litigios o acciones administrativos excepcionales, un hecho posterior al cierre que sea significativo y que ocurra entre la fecha de los estados financieros y de la fecha del informe de auditoría.
Párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. El auditor incluirá siempre que no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria cuando es aplicable la NIA 701. Ejemplos de párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría podemos mencionar como la emisión de un informe sobre más de un conjunto de estados financieros, siempre que el auditor determine que ambos marcos son aceptables. La restricción a la distribución o utilización del informe de auditoría cuando los estados financieros son para usuarios específicos, pueden no ser adecuados para otros fines. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Esto permite a los responsables del gobierno de la entidad conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en el informe de auditoría.